Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Hoy presentaremos un capítulo muy nostálgico. El protagonista es el payaso Pernito, del legendario programa Animalandia, quien tocó la cima de la fama al ser uno de los personajes más queridos y aclamados de la televisión infantil colombiana, siempre rodeado por aplausos, cariño y admiración de generaciones enteras que crecieron viéndolo sonreír en pantalla, pero como suele ocurrir con muchas estrellas del entretenimiento, murió prácticamente en el olvido. Quedó solo, lo abandonó su hija y lo abandonó su esposa. La ignominia de la sociedad. Es una sociedad desagradecida. Ya no era el Pernito ese que conocimos nosotros con sus buenas camionetas, su buen perfume. Detrás del maquillaje y de las sonrisas que regaló durante décadas, Pernito fue un ser humano que terminó enfrentando en silencio una dura enfermedad, mientras cargaba además con el inmenso dolor de ver cómo poco a poco se apagaba la vida de su hijo, el también payaso Bebé, a quien tuvieron que amputarle una pierna a causa de la gangrena. Y como si fuera poco, sufría profundamente al ver a su otro hijo, Tuerquita, perdido en las drogas y convertido incluso en un habitante de la calle. Una tragedia familiar que marcó los últimos años de su vida. Y por la depresión que tenía precisamente, él no quería saber nada de él. Él duró un tiempo muy largo viviendo en el cartucho, consumiendo drogas. Él tomó la decisión de sacarlo del programa precisamente por eso, porque incumplía, por todo eso. Encontrárselo ya era un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces ya no quería coger juicio. Su historia, cargada de dolor, lágrimas, aplausos, risas, éxitos, fracasos y muertes, tan luminosa como dolorosa al mismo tiempo, es la protagonista de nuestro capítulo de hoy. Esta investigación fue producida por Rocío Carrillo. Su hijo favorito era Bebé, no lo podemos negar. Él amaba y él lloraba como un niño cuando se enteró que Bebé que le han hecho, él lloró mucho. A cualquier padre o a cualquier persona de ver a alguien que quiere y después verlo en esa situación, sin su pierna. A pesar del dolor, siempre se sobreponía. Pernito fue una de las estrellas del afamado programa El Club de los Bulliciosos, quien luego de 5 años de estar al aire, se vio forzado a cerrar precisamente esta producción, y ahí comienza el declive de su carrera, una vía directa hacia el olvido del público, como suele pasar en muchos casos. Aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos. Pernito pertenecía a una de las familias de payasos más grandes y reconocidas de nuestro país. Aunque su origen era chileno, logró conquistar el corazón de generaciones de colombianos y se convirtió en un verdadero fenómeno del humor infantil en nuestro país, dejando una huella imborrable en la televisión y en la memoria de miles de familias. Siempre aplaudamos, saludemos a Pernito. Era maravilloso verlo, era exquisito verlo. Y esa naturalidad que tienen los payasos chilenos y la comicidad que tienen es maravillosa. Y eso lo tenía mi abuelo, tenía mi tío y lo tenía mi papá. Pero sobre todo mi abuelo. Ese cambio de como de humores en escena, como de pasar a serio, porque obviamente siempre le hacía las bromas a él. Mi papá tenía una vis cómica muy... saltaba del payaso enojado, o el maestro de pista, o el que era el líder de los payasos, a ser el maldadoso, el que hacía los daños. Saltaba muy rápido así, pero tenía toda una vis cómica, o sea, los gestos, gesticulación, su actuación, todo era muy bueno. Yo, siendo niño, crecí con ellos, es decir, porque el chileno tiene la particularidad de la camaradería, ¿no? Luego, con los años, y investigando un poco más acerca del maestro Alberto Noya Carol Pernito, indudablemente los medios masivos de comunicación, la televisión.
Él fue el payaso de la televisión colombiana. Y gracias a él lo hicimos un equipo y somos y seguiremos siendo los payasos de la televisión colombiana. Antes de nosotros no había y después de nosotros no ha habido tampoco. Y el gran maestro fue Pernito. Y de donde quiera que llegaba paraba el tráfico, la gente lo reconocía. Su naricita, la típica nariz de Pernito, como que le identificaba a todo el mundo. Él irradiaba eso, energía, amor. Y por su trabajo ni se dijo. Él tenía una figura muy bonita, muy chistosa. Él con su estilo mimo. Él era muy cariñoso. Era una persona muy allegada a los niños. A los adultos también. Fue cogiendo mucho nombre. Y por eso lo recordamos, porque era un gran payaso. Fue nuestro maestro. Alegría, emoción. Sí, porque él era un referente, ¿no? Pero no, fue un referente de todos los payasos aquí en América Latina. Esas dotes y calidades artísticas para el humor, que en su momento él era esencia del circo como tal, pero es el que empieza a trasladar todo lo que se hace en el circo a la pantalla chica. Era un espectáculo, era mi abuelo. Y lo que más recuerdo de él es eso, que era una persona con mucha chispa, con mucho carisma y que le apasionaba hacer lo que hacía. Pocos saben que el legendario Pernito no solo fue una leyenda de la televisión infantil, sino también el padre de los recordados payasos Bebé y Tuerquita. Además, la familia se unió aún más al mundo del entretenimiento cuando el también famoso payaso Mickey se casó con su hija Magali Noya, convirtiéndose así en su yerno y consolidando una dinastía del humor infantil en nuestro país. Ahí lo conocí en el circo de mi hermano, circo de Bebé. Ahí lo conocí y me enamoré. Él tocaba instrumento, tocaba trompetas, era muy buen payaso, muy buen payaso. Era lo que yo también en el momento de que salía su número, yo corría a la pista para él, en primera fila. Eran los únicos payasos que estaban en la televisión en ese momento. Y me tocó la fama precisamente de mis dos hermanos y mi papá. Se casaron y formaron el grupo, prácticamente de recreación, entre Mickey, Mirta, Tuerquita y Pernito. Fue una dinastía. Entonces de ahí surgió la idea de las giras que hemos hecho o hicimos en Colombia y fuera de Colombia, porque estuvimos en Panamá, en Venezuela y en el Ecuador. Resulta casada con la hija de Pernito. Está casado él con Magali, hija de Pernito. Entonces digamos que se afianza más la familia con esos lazos que se dan. Luego nació Andreita, que es la única hija que tienen ellos. Viniendo yo de una familia de artistas, tanto por el lado de mi papá como el lado de mi mamá, no pude estar muy involucrada por temas con mi papá, que no quería que fuera artista y todo ese tema, pero mi abuelo era como el alcahueta, el que me enseñó a bailar, el que me decía, no, mira, te tienes que parar en la pista así, tienes que sonreír así, tienes que... Entonces, con él fue esa convivencia de nieta y abuelo, de ligarme y acercarme a todo el tema artístico. Sin duda, el impacto más grande de su vida fue darse cuenta de que su hijo Tuerquita había caído en el aterrador mundo de las drogas. El líder de la gallada, de la barra del parque, en Teusaquillo, me dijo, Tuerquita, mascotica, ¿te gustaría fumar marihuana? Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Era un niño de tan solo 7 años. Todos los padres queremos ver a los hijos bien. Si vemos un hijo consumiendo drogas y en las calles, es terrible. Eso, él sufrió mucho, mucho. Él lloraba. Pero también era muy, como se dijera, como muy estricto y muy firme en su decisión.
porque desde que estaban en Animalandia, él tomó la decisión de sacarlo del programa precisamente por eso, porque incumplía, por todo eso. Cuando yo llegué a Animalandia a trabajar, fue a reemplazarlo a él porque él estaba pues en una situación deplorable en su comportamiento con las bebidas y con las drogas. Para Pernito fue muy triste, pero él en medio de su dolor, él no quiso ayudarlo, no digamos que le faltara ese amor, sino del dolor que él lo dijo. Dijo, si él se lo buscó, que mire a ver y que Dios lo ayude. Descubrir que su hijo Tuerquita había comenzado a consumir marihuana desde los 7 años y que con el paso del tiempo cayó también en el consumo de la cocaína, desgarró su alma. Muchos lo veían muy deprimido al saber que su hijo, una estrella del humor infantil, era un habitante de calle. A los 8 años me tiran borracho a la puerta de mi casa, timbran, salen corriendo. Aquel amigo que me enseñó a fumar marihuana me emborrachó, me dio marihuana. Y cuando abren la puerta es un hombre, mi padre. Cuando ve la figura, el escenario de un hijo tirado, borracho, olor a trago, a marihuana, él empieza a llorar. Pero hijo, mira cómo estás, hijo. Yo salí del país, perdí mucho contacto con él. Sí sabía que estaba mal y que pues afectaba a toda la familia. La verdad que a él se le dio la espalda. Él estuvo muy solo en ese momento que tuvo todo eso de desencadenamiento de tipo de aflicción y de mal vivir. Estuvo solo. A raíz de las drogas, el papá tomó la decisión de sacarlo de la casa y no dejarlo entrar porque se robaba todo. Entonces el papá le cerró las puertas de la casa y de ahí como que se dañó mucho la relación. Pues Alberto estaba herido por esa actitud del papá y él tenía también razón. Es por la depresión que tenía precisamente, él no quería saber nada de él. Nada, porque él le ayudaba. Él quería que él saliera de las drogas. Que por favor, que nunca le hizo caso. Mi papá se avergonzaba de mí. Muchas veces lo vi en su carro, en el semáforo, en la esquina. Estaba en rojo el semáforo y yo corrí y le decía, papito, papito. Y salía en rojo. Se avergonzaba de su hijo. Porque qué padre no se avergonzar. Qué padre no se va a avergonzar de un hijo destrozado por la droga. Cae en la droga y cae profundo. Él cae profundo porque, digamos, de las drogas más adictivas, y es un campanazo para la juventud, de las drogas más adictivas era el bazuco. Y entonces lo desmorona en meses. A un ser humano lo desmorona en meses y él cae al cartucho. Él tuvo una época muy larga de su infancia, de su juventud, de su adultez en el consumo de las drogas. Pero ya cuando él conoció a mi mamá, él ya se alejó de las drogas, él después tuvo varias recaídas, él siempre habló de eso muy abiertamente, porque él jamás ocultaba eso de pronto a su círculo, a su familia, a su círculo cercano, a sus amigos. Él jamás lo ocultó, sino que al contrario, él pedía ayuda porque él era muy abierto con este tema. La droga los separó durante un largo periodo. Pernito no entendía por qué su hijo había adquirido esa adicción a los estupefacientes, destruyendo sus sueños, su vida en familia, la vertiginosa carrera como payaso y todos los triunfos que tuvo al alcance de su mano, y los estaba dejando escapar. Ya llegaba un momento en que ya no la aguantaba, ¿sí? Encontrárselo ya era un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces ya no quería coger juicio. No, ¿y qué le dijo? Dijo, ya no tiene nada que hacer, tuerca. Que le decía, tuerca, no siga con eso, hijo. Y no le hizo caso. Y llegó el momento, la droga lo llevó allá al cartucho y daba tristeza ver a Tuerquita. Y Pernito sufría. De parte mía también tuvo mucho apoyo moralmente y como amigo. No era nada fácil, era muy difícil, sobre todo
para mi mamá, que era la persona como que estaba al frente de pronto de asumir pues la familia cuando él tenía estas recaídas. Eran difícil, él volvía a la casa, de pronto se iba, no sé, 1 o 2 días volvía a la casa. Por deudas lo apuñalan a él. Y la puñalada estuvo a milímetros del corazón. Entonces llega al hospital y ya en la Ortúa, afortunadamente gente de muy buen corazón, él lo cobija una serie de pastores de las iglesias evangélicas, cristianos, les dicen ahora, evangélicos. Y entonces empiezan a trabajar en su recuperación y es un milagro que se haya salvado. Las puñaladas que le dieron fueron varias y esto lo mandó al hospital y ahí fue cuando mi abuelito negó pues como la operación para salvarle la vida. Aún así los doctores dijeron no lo vamos a dejar morir, lo conocemos a él, conocemos su vida, su infancia, su trayectoria como payaso, decidieron operarlo y le salvaron la vida. Curiosamente, el hijo a quien tantas veces juzgó y hasta señaló fue precisamente quien estuvo con él en sus últimos días, en su lecho de muerte. Tuerquita logró salir de las drogas, un ejemplo de esfuerzo, superación y sacrificio, y eso lo llenaba de mucho orgullo. Pero el dolor de ver a su hijo menor bebé perder una de sus piernas lo dejó con el corazón quebrado. Aún hay mucho más por conocer en el expediente final del payaso Pernito. Bebé era un niño y Pernito le alcahueteaba todo lo que él quisiera, y ya después cuando leímos la noticia, estábamos en Agua de Dios, cuando le empezó lo de la gangrena en su pie. Siempre he dicho que el momento que mi abuelo se me fue como a la mitad de mi corazón. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo el expediente final del payaso Pernito, estrella de programas de televisión como Animalandia, Circo en su casa, el Club del Roblecito, entre otros, quien sufrió enormemente por el problema de adicción a las drogas de su hijo, el también payaso Tuerquita. Y sumado a eso, tuvo que enfrentar la fuerte diabetes de su hijo bebé. Siguió, no se cuidó tampoco. Pernito le decía, tiene que cuidarse, no se cuidó. El trío de oro, Pernito, Bebé y Tuerquita. Ellos fueron los fundadores de Animalandia. Fue muy duro porque esta enfermedad lo llevó a hacer cosas incoherentes, ya no conocía a mucha gente, muchos amigos, la soledad que él terminó solo, entonces esto fue duro para él también. Él sufrió bastante, el menos sufrió bastante y su evolución fue muy rápida, fue como decayendo muy rápido. Entonces fue duro verlo en el estado que estaba, sabiendo que era una persona robusta, y verlo como tan desgastado fue impactante. Pernito sufrió profundamente al ver cómo la adicción a la comida y los excesos fueron deteriorando la salud de su hijo, el payaso Bebé. La diabetes terminó arrebatándole una pierna y con el paso de los años fue perdiendo poco a poco sus facultades y su vitalidad. Para Pernito fue devastador presenciar el lento deterioro de quien había sido una de las grandes alegrías de su vida y compañero en el mundo del entretenimiento infantil en programas como Animalandia. Es que eran como, más que padre e hijo, eran como hermanos, eran amiguísimos. Él lloraba mucho por Bebé, él amaba a su hijo favorito, era Bebé, no lo podemos negar. Él amaba y él lloraba como un niño cuando se enteró que Bebé que le han hecho, él lloró mucho. Sufrió mucho. Y Alberto pues viajó para allá, para CRT, para estar con Bebé. Y estuvimos en contacto con el señor, el dueño del circo, como para que le brindaran los cuidados necesarios. Llegábamos del circo y nos metíamos ahí, salíamos a recorrer. Y siempre se tomaba sus
sus traguitos y salió y una botella partida, la cangrena, mano. Y me dice, vea, papito, lo que me pasó con la botella. Le dije, no, venga, vine una vez, pam, contraté un taxi, pum, para Cereté, para el hospital. Y allá llegamos y no, el médico dijo, no, hay que volarle el pie. Cuando la persona sufre de diabetes y no se cuida y tiene una herida así como esa, eso es inmediatamente que eso es cangrena, mano. En CDT se agravó y fue cuando le amputaron su pierna. Entonces nosotros entre los compañeros estábamos los dos, que estábamos en el circo, Bebé, Tribilín y Juanito. Entonces nos pusimos de acuerdo, ¿cómo le vamos a dar la noticia a Pernito? Pues toca, como dijo el médico, de todas formas tienen que llamar a Pernito y el dueño del circo. Llamamos a Pernito y peor, porque Pernito también empezó a sufrir de diabetes. Y ahí fue cuando volvió a decaer Pernito. Es un momento que venimos de tristeza porque los últimos años que mi papá vivió, pues, fue después de que le cortaron su piernita por su diabetes, él siguió trabajando en una silla de ruedas, pero él siguió llevando la alegría. Pernito era muy disciplinado y estricto, y le costaba ver cómo sus hijos fueron perdiendo el norte de sus vidas. En las correrías ya, con Bebé lo sacamos, era en su sillita de ruedas, pero Pernito, él no aceptaba, y él nunca más volvió a ser el Pernito de antes. No. Cuando yo conocí a Alberto, él amaba a su papá y eso, sino que a raíz de las drogas, pues lo que hacían era como alejarlo. Toda la familia lo alejaba. Entonces yo le decía a Alberto, ya no necesita su familia, ahora nosotros somos su familia, sus hijos y yo. Este famoso payaso chileno que se volvió una estrella televisiva en Colombia también tenía una debilidad, y eran las mujeres. Esa gran admiración que sentía por el sexo femenino terminó en un divorcio con su esposa, la madre de sus 4 hijos. Él tuvo 5 en total. Sí, por su fama. Entonces, ¿dónde llegaba? Ah, que Pernito. Sí, entonces las chicas pues sabían que como había plática, entonces las chicas pues se dejaban invitar. Y él ni corto ni perezoso, pues también él le gustaba mucho. Inclusive ya antes de morir, todavía era un poco, de lo poquito que ganaba, le gustaba gastarle mucho a las muchachas. Por cosas de infidelidad. Infidelidad. Hubo entre doña Hilda y Pernito. De ahí empezó a decaer Pernito, porque doña Hilda y Magali lo abandonaron. No tuvo esa reconciliación, no hablaron, no hubo diálogo. Simplemente, papito, mi mamá se va, yo me voy. Ellos fueron para Chile. Y aquí en Colombia, estuvieron una época aquí en Colombia, se fueron para Cali. Y ahí lo dejaron totalmente solo. Por cosas familiares, mis abuelos se separaron y todo, y yo vivía con mi abuela. Para mí fue muy duro porque mi abuelo era mi cómplice, mi compinche, la persona que me entendía en el tema artístico, y para mí fue muy duro. Y una cosa importante en la vida de él es que él amó mucho a la señora Hilda. Ese era el amor de... Cuando se enfermó y empezó como a delirar, llamaba a ella y le hablaba con ese amor a esa señora. Él amó a esa señora hasta morir. Esa tristeza marcó su vida y lo arrojó a los brazos de la muerte, porque sus días nunca más volvieron a ser los mismos. Pernito era un payaso triste. Y
Pernito fue decayendo, fue decayendo. No hubo esa reconciliación, no hubo ese apoyo moral. Lo encontró entre nosotros los amigos, los que lo estimábamos. Ahí sí, él fue ya, pero ya fue tarde. No tuvo el apoyo de su familia. Y al final solo Alberto estuvo, es la verdad. Cuando él ya se murió es que llegó la familia. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy se abre el expediente final del legendario payaso Pernito, líder de una familia de famosos y divertidos personajes como Bebé y Tuerquita y además suegro de Mickey, quien nació para hacer reír a los niños de Colombia, aunque su alma llorara mares por el dolor de ver cómo sus descendientes fueron apagando sus vidas poco a poco por culpa de sus complejas decisiones. A cualquier padre o a cualquier persona de ver a alguien que quiere y después verlo en esa situación, sin su pierna, quedó solo, lo abandonó su hija, lo abandonó su esposa. Dígame cómo se va a sentir uno. Él se sintió muy mal y tuvo el apoyo de nosotros. Pernito salió de la televisión colombiana en 1994, luego de que se diera por terminado el programa El Club de los Bulliciosos, en el que compartía estrellato con Mickey y Tío Memo. El programa logró ser muy exitoso, pero cuando menos lo esperaba, llegó a su fin. Y eso lo llenó de profunda tristeza. Hacer reír a los niños era su gran pasión. Nosotros decíamos bullicioso y todos los niños frente a la televisión, ¡ra! O sea, se convirtió en un fenómeno. Y pues rompimos con un estilo que, pues bueno, hoy en día esos niños ya tienen 35, 40. Siguen siendo bulliciosos de corazón. Como el programa era de Mickey, siempre era Pernito, lo echaba a un ladito, porque él era la figura. Pero no crea, siempre la gente al ver a Pernito en el programa le daba alegría. Con el Tío Memo. Ya incluimos el contenido pedagógico, entonces había una intención educativa indirectamente. Digamos, podíamos haber hecho más, pero pues la evolución del oficial sí. Los ánimos de cualquier persona que está en el cielo, como se dice, está en la cumbre y llega un momento en que decae. Entonces ya no era el Pernito de antes. Ya no era el Pernito de antes. Entonces nosotros le dábamos mucho ánimo. Para ese entonces tenía 68 años y todas las puertas cerradas en los programas. Los televidentes estaban ávidos de nuevas producciones. Los niños que él hacía reír crecieron y empezaron a buscar otra clase de entretención. La década de los 90 llegó arrasando. Porque nuestros espectáculos siempre los llevábamos a él. Siempre los llevábamos. Entonces hicimos una sociedad entre Juanillo, Pernito, Sombrerito y Juanito. Entonces él volvió otra vez a coger vida, porque ya estaba trabajando, pero él ya estaba muy decaído. Que no olvidemos a las personas que nos hicieron reír. Que no seamos ingratos con esa gente que dio su talento por los demás, su vida. Yo no hablo tanto de la cosa económica, no, sino de la ignominia de la sociedad. Es una sociedad desagradecida, o sea, aquel que sacrificó toda su vida para hacer reír generaciones enteras. Ya no era el Pernito ese que conocimos nosotros con sus buenas camionetas, su buen perfume. Ya, pero ya estaba ya más caribajito, ya más achantadito, ¿sí? Porque él se achantaba mucho era porque no conseguía trabajo. Sí, ya la gente no lo llamaba. El Pernito ya no era como antes. El telón se bajó. Pernito se refugió en su casa. Las mujeres con las que tanto disfrutaba en las rumbas ya no estaban.
Los aplausos cesaron y el público guardó el cariño que le tenía en un rincón especial de su corazón. Extrañábamos la televisión, pero la gente nunca nos olvidó, nunca, nunca. Donde íbamos, llegó Pernito, llegó Bebé, llegó Juanito, llegó Tribilín, llegó el tío Memo, llegó el elenco de Animalandia. Siempre nombro a Pernito, porque la misma gente me lo pregunta. Me dice, ¿y qué hubo de Pernito? Le dije, no, él está en el cielo. Y dice, ay, Pernito, el de hoy. Bueno, Pernito siempre lo lleva aquí en la mente la gente. Un gran personaje y la verdad que un gran amigo. Y él era un padre para todos. Uno lo quería, era como si él era el papá y lo regañaba a uno y uno se sentía como feliz que lo regañaba porque le estaba dando eran unos consejos. Yo a él siempre lo recuerdo. Porque con él tuvimos momentos demasiado bonitos, buenos. O sea, era increíble en la forma como a la gente nos recibía cada vez que salíamos a la pista del circo a trabajar. Ya llegó un momento en que una vez fuimos a salir y ya no caminaba bien, sino que como que tambaleaba. Antes ahí donde yo me di cuenta, no está bien. Él vivía solo. Él vive solo en Chapinero, en un apartamento, pero como ya estaba muy viejito, entonces empezó ya no se podía como cuidar él solo, porque él siempre cocinaba, todo era él. Entonces ya él no hacía eso y mi cuñada lo llevó a vivir con ella. Ese tiempo no fue nada agradable para él porque a él le gustaba vivir en su habitación espaciosa, todo. Él era de caché, de sentarse a la mesa con todo el glamour y la etiqueta. Entonces ir a vivir a un lugar pequeño, eso lo puso mal. Solo su familia lo acompañaba. Su hijo Tuerquita, quien ya estaba recuperado y declarado en victoria personal espiritual, fue su gran apoyo. Pernito sufría de una agresiva diabetes que fue mermando sus días. Entonces yo le dije a Alberto, no vamos a permitir que el abuelo de mis hijos, siendo un personaje tan reconocido y muera por allá como si no tuviera familia, vamos a vivir con él. Y él precisamente por eso lo llevamos. Ella, al ver que su suegro estaba grave, ella fue la que le sugirió a Tuerquita y se lo llevaron para la belleza. Pero entonces yo no sabía su condición física, que él no podía comer pan, tomar gaseosas, y ya nadie le controlaba eso porque yo no lo sabía. Empezó a ir a la panadería y la señora de la panadería feliz le daba pan, Coca-Cola. Cuando nos dimos cuenta ya es que se subió el azúcar. Pernito diabético, Bebé diabético, Tuerca diabético. Ellos fueron desordenados manejando esta enfermedad. ¿Para qué? Que soy sincero, todos ellos fueron desordenados. Ellos jamás trataron eso, jamás de pronto iban al médico. No, ellos eran pues estaban como en lo suyo. Y sí, se deterioró tanto la salud y ya como que no había nada que hacer porque el tema de la diabetes estaba muy avanzado y ya no se pudo tratar. Yo estaba en Colombia y ahí, pero estábamos separados. Yo también por la situación de mi papá y mi mamá que estaban separados. Yo estaba con mi mamá y él estaba, se fue con mis hermanos, estaba trabajando en Santander. Y ahí se complicó. No, es que él no hablaba ya. Pernito ya se... Da tristeza poner a hablar uno de esas cosas, pero no. De no cuidarse la diabetes, entonces, y allá pues exceso de todo, de harinas, de gaseosas, de lo que él no podía. Ahí fue que se empezó quería dormir. Entonces yo decía, Alberto, algo no está bien con él, llevémoslo al hospital. Y él decía, no me lleven, que yo estoy bien. Pues ese no le olía nada. Solo quería dormir y comer y ya. Entonces, de ahí que lo llevamos, cuando lo llevamos, pues ya se dieron cuenta que la diabetes se había subido muy alto. Nosotros vivíamos en un pueblito de Santander que se llama La Belleza. Vivíamos allá, él
todas las tardes cuando yo llegaba del colegio, yo acompañaba a mi abuelito. Él estuvo con nosotros, él vivió con nosotros sus últimos días. Estábamos en la mañana orando, escuchando música, cuando escuchamos que él lloraba, lloraba y lloraba y no paraba de llorar. Y ese día fue algo maravilloso. Él abrazó a Alberto, le pidió perdón, los dos se reconciliaron, pero fue algo sobrenatural porque ese señor estaba muy tocado, llorando, recordando cada momento difícil. Y eso fue algo muy sanador para ellos, los dos. Después de eso, pues ya yo creo que era como la despedida. Ellos se querían mucho. Ellos eran una muy bonita familia al final cuando ya arreglaron como de pronto los problemas que habían tenido en el pasado por el consumo de drogas de mi papá. O sea, yo me sentía culpable porque decía, ¿por qué? Yo no sabía que tenían que aplicarle insulina, porque no sabía nada, yo no sabía nada de esa enfermedad. Entonces me sentía muy mal, o sea, ¿por qué no le dimos más cuidado? ¿Por qué no? O sea, a mí realmente me dolió mucho. Era como ya una muerte anunciada. Luego de un mes de permanecer hospitalizado, Pernito murió muy tranquilo, en paz con todos, al lado de su hijo Tuerquita, que tanto amó y de quien se sentía muy orgulloso. Su nuera y nietos fueron un pilar fundamental en sus últimos años de vida. Nosotros estábamos con el circo, un circo que se llamaba Circo de Bebé. Estábamos en la ciudad de Bucaramanga cuando, ¡pum!, nos avisan, Pernito se encuentra hospitalizado acá en el San Juan de Dios de Bucaramanga. ¿Cómo? ¿Y por qué? Alberto estuvo todo el tiempo con él en Bucaramanga. Yo no, porque tenía mis hijos pequeños, sino en el colegio no podía ir. Y al final solo Alberto estuvo, es la verdad. Cuando él ya se murió es que llegó la familia. Las únicas que pudieron viajar personalmente fueron mi mamá y mi abuela en ese momento, y yo pues recibí la noticia solita en Cali con mi mejor amiga, y fue muy duro porque siempre he dicho que el momento que mi abuelo se me fue como a la mitad de mi corazón. Falleció a causa de un coma diabético, pero partió con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de su corazón a los niños de Colombia durante toda una vida, dedicada a hacer reír y soñar a generaciones enteras. Aunque nació en Chile, amó profundamente a Colombia, país que se convirtió en su hogar y al que le regaló su talento, su alegría y su legado imborrable en el entretenimiento infantil. Muy triste. Pues sí, sabía que estaba en la belleza, hablábamos con Tuerquita, cuando Tuerquita nos avisa que se lo llevan para Bucaramanga. Y como a los 8 días, llamó Tuerquita y nos contó, murió mi papá. Pues lógico, uno como amigo, nos dio mucho, a mí me dio dolor. Yo me iba preparando psicológicamente porque yo dije, yo no voy a ser capaz de verlo, y fui capaz. Yo fui y lo vi allá, y como lo vi me dio mucha tristeza, Cuando lo vi yo allá y de terminar así, en un mesón, me dio mucha tristeza. Yo lloré, y después ya uno se pone a devolver la película de todo lo que, las enseñanzas, todo que podría haber pasado, que no puede, si tenía que haber muerto o no. Lamentable de que nosotros para la farándula y el circo era muy importante, era un baluarte de dinamismo que él tenía siempre, coraje. Cuando lo bullicioso siempre salía gritando, y bueno, es espectacular. La verdad, lo echamos mucho de menos. Yo de verdad soy embajadora número 1 de su historia, de lo que ellos fueron, y me alegra que todavía en estos momentos, después de tantos años, todavía se recuerde. Para mí es maravilloso porque es como no dejar morir la historia de personas que de verdad fueron en algún momento de la vida de cualquier colombiano en sus épocas algo muy importante.
fueron personajes que lo dieron todo con amor. Lo más lindo que nos deja es precisamente toda esa alegría que dejó en muchos corazones, tanto de los que ahora en este momento son abuelitos o hasta bisabuelos. Es lindo ver que no muere, sino que se va pasando como la información, y eso es bonito. Queda ese legado, ese recuerdo de quienes fueron los que trajeron alegría a cada uno de los hogares de Colombia. El legado de él es las enseñanzas, su profesionalismo, su carisma. No, definitivamente un ícono, y yo creo que el ícono más grande de los payasos en Colombia, que él era chileno, fue total. Y sobre todo el carisma, y que él no era enemigo de nadie, a todo el mundo le caía muy bien. Pues lamentablemente diríamos que ahí perdimos los grandes valores de la comicidad, de los que hacían reír, los que daban el carisma con los niños, y lo perdimos totalmente porque no encontramos otra cuestión, otra persona que lo reemplace. Gran payaso, y le seguiré los pasos a Pernito, porque siempre lo recordaré y siempre lo llevaré aquí en mi corazón. Y nunca lo olvidaré, nunca, porque fue un gran señor. Y así culmina nuestro capítulo de hoy. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @expedientefinal en Instagram y también en Facebook. Y si quieren disfrutar de este y de todos nuestros capítulos, lo pueden hacer en las plataformas de Editu y en YouTube. Gracias por acompañarnos y feliz semana para todos.